Problema, esa contractura de abductor que sufre desde la Eurocopa y que todavía no le permita estar bien. ¡Ojo! Le pegó José Luis. Intervención de Javi Varas. Con toda la intención del mundo ha visto al veterano cancerbero adelantado y buscaba marcar el golazo de la jornada. Fíjate, con toda la intención del mundo, da la sensación, y ha estado a punto de sorprender al cancerbero canario. Natural que son las competiciones europeas, pero la ausencia de estar en Europa League te permite ir más descansado que otros equipos, pero a la vez también hace que algunos equipos se quieran llegar a tus jugadores. Espera. El centro de Joao Cancelo no ha podido de ataque del Valencia, casi 5 del primer tiempo. En el último duelo, Dani Parejo levanta el brazo izquierdo, marca acción ofensiva. Parejo. ¡Gol! Para Las Palmas 0. Muy estática la defensa de la Unión Deportiva Las Palmas. Se eleva Santi Mina entre dos jugadores. Está ahí Marco Olivalla, un pelín despistado en tareas defensivas. Fíjate cómo es un futbolista que va bien por arriba, pero obviamente tampoco no es un gran especialista. No estamos hablando de un futbolista de 1,90, y ahí se han unido dos cosas. Un tema de intensidad. El Valencia ha empezado muy metido en el partido, con buenas sensaciones, y Las Palmas un pelín frío, más alocado. Siempre nos queda la sensación que con un poquito más de prudencia podría haber sido un futbolista muy importante. Su equipo tendría oportunidades, posibilidades, y que lo que tenía que hacer era aprovecharlas al máximo, y vaya si lo ha hecho. Espera que va Gaya, viene al corte abajo de viajes, es Paco Alcácer, filtra ese balón Paco Alcácer, sale del fuera de juego Medrán, recoge la pelota Gaya, mete el centro Gaya, despeja la defensa, le cae un hombre del Valencia, el centro pasadito y le va a llegar, no hay fuera de juego, ojo Gaya metiendo el centro para Santi Mina, el rechace para Medrán, la pone en profundidad, ojo ese balón suelto, el choque, uy, que choque. Madre mía, no esté Santi Mina. Levanta la cabeza Santi Mina, el centro, el remate a portería de Paco Alcácer. Como no, Dani Parejo. El golpeo con la diestra, cerrado, el remate al segundo palo. En el mismo lugar, aquí la jugada un poquito más embarañada, pero le llega el balón a Santi Mina, remata, bota primero en el suelo. Lo importante es que entra y que vuelve el Valencia a sentir el pulso, a sentir que vuelve a ser protagonista del partido. No nos podemos quejar de los partidos que estamos viendo en la primera jornada. Aparece en la foto del primer gol. Uy, vaya que jugada, madre mía, puede meter el centro. Se paseó la pelota ante la por ataque Enzo Pérez, puede meter el centro para Paco Alcácer. Providencial la intervención de David García, el remate posterior de ya ha conseguido ganar la pelota y permitir que siga en las botas de sus compañeros. El control de Medrán, prueba el disparo, bloca con seguridad Javi Varas de Santi Mina, Libaya, Jonathan Viera de penalti y Kevin Prince Boateng para el equipo de Quique Setién. Antes comentaba a 23 metros de la portería de Javi Varas, concentrado Dani Parejo hacia el balón, el 10, el gol de los hombres protagonistas. Ha tocado más balón, le ha costado muchísimo entrar en juego, pero poco a poco va recuperando sensaciones. La pone en profundidad Álvaro Medrán, es Paco Alcácer, no hay fuera de juego, mete el centro, despeja la pelota Michel Macedo, pretendía llegar Dani Parejo. Entregó el balón Dani Parejo, Joao Cancelo con rosquita, pelota al segundo palo, la quiso dejar ahí, ojo el error defensivo, ha acabado despejando Pedro Vigas, la quiso dejar ahí. Escuela, una acción de no se sabe muy bien cómo remata. Y estaba habilitado, no estaba en fuera de juego Paco Alcácer, que hizo algo muy poco natural en él, porque es un hombre que tiene la portería entre ceja y ceja, y balón que le cae siempre intenta rematar de primera. Del Santa Catalina. Espera, Santi Mina, mano a mano. ¡Qué parada! ¡Qué parada de Javi Varas en el mano a mano de Santo Mina! A punto de anotar el hat-trick el delantero del Valencia. Estupenda la jugada repetida. El envío de Medrán. Gran asistencia para Santi Mina y qué mano, con la yema de los dedos, qué bien toca la pelota Javi Varas. Tapa bien el espacio, aguanta, no se deja vencer y estira la punta de los dedos. El control igualmente de Santi Mina, casi con la espuela, control orientado, es pura poesía. Luego le falla la oportunidad de conseguir. Vuelve a marcar jugada el 10 del Valencia, la pone a la corta, el remate en esta ocasión saca la pelota el canterano del Valencia. Medrán de primeras la saca Parejo, la pone Gaya, quiere llegar Santi Mina, otra mano salvadora de Javi Varas. El rechace para Joao Cancelo, le pega Parejo, cerrado, no pudo llegar Santi Mina, le llega el balón a Joao Cancelo, el golpeo, bueno, la cabeza de Kevin Prince Boateng para desviar la trayectoria de ese buen disparo de Joao Cancelo. Un instante en este rapidísimo partido. Aguanta la pelota Joao Cancelo, optó por jugar con Dani Parejo. Vamos a entrar en la última media hora de partido. Sigue el triunfo de la Unión Deportiva Las Palmas. El control orientado, el golpeo final de Martín Montoya. Acabado Martín Montoya.
Entregó la pelota a Martín Montoya, Dani Parejo. La presión del recién incorporado Montoro. Se va Parejo, orienta el juego hacia aquella banda. Se perfila para centrar José Luis Gallá. Metiendo la pelota Gallá. Muy pasado el centro, recuperó el Valencia. Este es Escodra Mustafi. El envío de Mustafi para Paco Alcácer. La picha Alcácer, deja para Cancelo. Cancelo de nuevo con Alcácer. Remató Alcácer. Llegó a marcar goles incluso desde fuera del área. No se atrevió ahora el lateral derecho valencianista. Ahí ve la jugada, relanta para Nabil Elzar, vuelve a dejar de cara para Roque Mesa, intentó lucirse ahí Roque Mesa, le quitó la pelota a Parejo, Parejo para Santi Mina en zona de disparo, decide apoyarse para ese disparo, ¡oh! ¡Al travesaño! ¡Qué barbaridad el disparo de Paco Alcácer! Se perfila y este aviso serio, muy serio del Valencia. Cómo le ha pegado, con qué violencia el disparo seco. Estaba tapando bien el espacio Javi Varas, pero tuvo la gran oportunidad Paco Alcácer. La puso en juego el Valencia, iba Gallá, mete el centro, despejó la pelota por encima de Las Palmas, recupera Parejo con ese control orientado, el envío al área es más bien un cambio de juego, la pinchó de maravilla Zakaria Bacali, quiere superar a Momo, repica hacia el centro Bacali que va al suelo, nos pone la realización en la lupa. Y es cuando empezamos a dudar con cada repetición. Claro. Estarán. La puso Parejo para Joao Cancelo. Tiene la oportunidad de abrir para Zakaria Bacali. Y ahí la recibe el belga que encara y supera a Momo. Levanta la mirada para meter el centro. Puso los primeros puntos sobre el tapete verde en Mestalla por la derecha. Y con tantos centros laterales, mira, ya vuelve a la carga. Ahí va Bacali, amagando con el centro. Vuelve a pisar área. La pone con el exterior de la bota. Recibe Gallá. Le puede pegar el golpeo al top de José Luis Gallá. Lleva los 75 minutos percutiendo por la izquierda. El gesto de calidad de Gallá se le remató mal, remató mordido, se le abrió demasiado, pero es un partido muy óptimo de Gallá. La perdió el equipo canario. Es Dani Parejo. Orienta el juego hacia la banda. Otra vez se incorpora Gallá, mete el centro. Santi Mina, balón suelto. Quiso llegar Álvaro Medrano, vale la acción por falta de Medrano. El centro de Gallá. Y otro golpe que se lleva. Le faltó el canto de un duro para cazar esa pelota a Santi Mina. Primero no tiene visión Javi Varas y claro, es difícil que pueda atrapar el balón a la primera. Claro, luego queda el balón dividido. No se le da demasiado bien al vasco el conjunto canario. Veremos cómo acaba el partido. Es Gallá, sitúa esa pelota en el balcón del área. El golpeo. Qué complejo es ser paciente cuando tienes prisa, que es lo que le pide a Paco. Insiste el Valencia por ese carril, por el carril de Gallá, que pica la pelota para Medrán. Le puede pegar Medrán. El disparo. Sí, le dice que se ha tirado en esa acción, pero protestaba José Luis Gallá también por esa acción. Se acerca ahora al colegiado diciendo que no, que sí que había habido contacto. Dani Parejo a punto de entrar en los últimos 5 minutos. Ahí va el envío, aleja el peligro la defensa, el control. Ojo de Enzo Pérez. Ahí lo ven en la repetición. Además en carrera. Y bueno, lo de las batallas en el interior del área adquiere niveles. Le está pidiendo la pelota a Dani Parejo. Prefiere cambiar el sentido del juego para ese hombre, para José Luis Gallá. El centro tocadito, el remate de cabeza. La saca de ahí el belga. Consigue habilitar a Mustafi. Mete el centro Mustafi. Quiere llegar al segundo palo. Ese remate Gallá. Ha habido una caída de Michel Macedo que desde el suelo. A Dani Parejo, 13º del partido. A la corta, mete la cabeza Mustafi. Pretendía llegar al segundo palo Álvaro Medrán. Metió la cabeza Michel. Quiere recuperar la pelota Araujo. Salir a la contra la Unión Deportiva Las Palmas. Como un disparo el número 10 del equipo canario. Acompaña Marco Libaya, el envío para el croata. De momento contragolpe de manual. Ahí va Libaya en el área. Libaya, golazo. ¡Gol!
El envío hacia atrás para que se incorpore al ataque con esa apertura David García. Michel Macedo mete un buen centro. La inicia él, jugando a espaldas, prolonga el ataque del equipo canario, abre a la derecha y ahí está muy listo, más intenso. Fíjate cómo Abdelur está muy lento, está casi esperando el balón y aparece por detrás el exfutbolista del Macedo no ha podido rematar nadie, protege el balón Kevin Prince Boateng, perseguido por Martín Montoya, la pone Kevin Prince Boateng, hay una caída en el área, el árbitro pita penalti, penalti favorable a la Unión Deportiva Las Palmas, no se lo acaba de creer. Acción punible en esa entrada, no lo ha visto así el colegiado, ha salido como una exhalación del banquillo Shkodran Mustafi para protestarle al cuarto árbitro y no se lo cree todavía. Canario, ahí va el gol. El segundo de la Unión Deportiva Las Palmas, marca desde los 11 metros Jonathan Viera, remonta el equipo de Quique Setién, el gol inicial de Santos. Y Jonathan Viera. Ha generado el partido de la Unión Deportiva Las Palmas, cómo está tocando ahora el equipo de Quique Setién. ¡Ojo! ¡Madre mía, golazo! Olivalla cae, van tocando, van superando a jugadores del Valencia, lo van abriendo de nuevo en la derecha, de nuevo desde donde había nacido la jugada del primer gol, y ahora es llegando, cruzando el campo Kevin Prince Boateng, que si Olivalla había dejado su tarjeta de presentación, también lo quiere dejar Kevin Prince Boateng. Si los primeros goles de la Unión Deportiva Las Palmas eran jugadas aisladas, esto es una jugada de toque